Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad. Para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad. En la red de Radio Red RCN. Con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este martes 27 de junio de 2017. Esta es la hora de la verdad. Y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Noticias del fin de semana. Liberados periodistas holandeses en el Catatumbo. Hay que darle las gracias al ELN. Un gesto muy pacifista y muy patriótico. Tragedia en minas de Cucunúa. Hay que enseñarle a pronunciar el nombre al presidente Santos, aunque él es boyacense y Cucunúa está muy cerca de Boyacá, pues no sabe cómo se llama Cucunúa. 8 muertos, 5 desaparecidos. Volvió la aftosa a Colombia. Esta, mis queridos amigos, es una noticia sencillamente demoledora. La aftosa es una enfermedad terrible que para exterminarla se necesitaron años de trabajo paciente y continuo que dirigía la Federación Nacional de Ganaderos. Colombia fue declarado país libre de aftosa. Eso significa que se puede exportar ganado, tanto en pie como el ganado como carne. Pues resulta que volvió la aftosa por cuenta de Minchirrinchi. Perdóneseme la expresión, me da mucha pena, pero como es la que él usa en el Congreso, tengo que decirla, por taparle la jeta a José Félix Laforí, se trajo la aftosa a Colombia, porque él no sabe manejar el tema, porque puso gente incompetente a la vacunación, y en este momento tenemos brotes de aftosa en el país. ¿Cuántos tenemos? No se sabe. Como aquí nadie dice una mentira, una verdad nunca. Nunca se dice una verdad. Todo lo que dice el gobierno es mentira. El que reconozca un brote puede ser que existan 10 o quién sabe cuántos. El gobierno no sabe decir la verdad. Como no la sabe decir en el caso del Centro Andino. Lo del Centro Andino es dramático, pero entre otras razones porque sabemos que nos están mintiendo. El MRP es simplemente lo que llaman en términos delictivos una tapadera. Es un pretexto para desviar la investigación. Es el pobre señor Hasbún en el caso de Luis Carlos Galán, para dar un ejemplo bien fácil. O es la extrema derecha en el caso mío, el que utilizó el general Naranjo, que es especialista en esta materia, en desviar las investigaciones, es decir, en mentir. ¿Qué pasó en el Centro Andino? No tenemos ni idea. Cuando lo conveniente sustituye a la verdad, es decir, cuando por encima de Aristóteles y Santo Tomás y los grandes pensadores políticos del mundo queda Nicolás de Maquiavelo, hay que desaparecer. Esa sociedad es invivible, como lo es hoy la sociedad colombiana, por cuenta de las mentiras del gobierno nacional. Nadie cree nada. Como no estamos creyendo en la aftosa, como no estamos creyendo en la famosa investigación, entre comillas, que se está haciendo sobre el Centro Andino. Sabemos que están levantando una verdad aparente, es decir, una mentira, y cogieron 8 o 9 muchachos que habían sido sospechosos en otro caso. Es decir, la sospecha contra ellos viene de que fueron sospechosos en otro caso. Esa es la seriedad de la Fiscalía General de la Nación. ¿Dónde estamos, por Dios? El colmo de la humillación para las fuerzas militares de Colombia y para el ejército en particular. Esto sí es el colmo. Crean una fuerza de tarea conjunta para combatir a cualquier grupo de bandidos, y en la fuerza de tarea conjunta hay fuerzas militares y de policía, lo que de por sí es un exabrupto. Pero más exabrupto es que ponen un general de la policía al mando de oficiales del ejército. Y
tienen tan poca vergüenza los oficiales del ejército de hoy, la cúpula militar, que aceptan eso. Eso es una vergüenza. Mañana les van a poner de comandantes a un comunicador social, a un antropólogo o a una manicurista. Es lo que le falta al ejército para su vergüenza. Y no es que la policía sea poca cosa, es que es distinta, Ministrico de Defensa. La policía tiene otro objetivo, tiene otra formación. Policías y militares solamente coinciden en que están armados, de distinta manera además, en todo lo demás, en su función, en su doctrina, en su manera de actuar y de ser. Ejército y policía no tienen parecido ninguno. Lo último que le faltaba al ejército para su vergüenza es que en una fuerza de tarea conjunta con la policía, lo que ya es un exabrupto, pongan de comandante al policía sobre las fuerzas militares. De manera que, señores oficiales del ejército, atención, FIR, el policía los manda. ¡Qué vergüenza! Naufragio en Guatapé. 8 o 9 muertos, nunca se sabe. Varios desaparecidos. De esos desaparecidos habrá que darlos por muertos, porque si no aparecieron probablemente están muertos. Otro desastre. Se hunde un barco de esos en un lago completamente pacífico. Eso no tiene olas, ni tiene peligro, ni tiene nada. Solamente que no se le hace una revisión adecuada. Y lo peor, la gente va a naufragar y no hay chalecos salvavidas. Esto pasa en Colombia, pero ya interviene la señora ministra de Comercio Exterior y de Turismo, y entonces dice que prohíbe en adelante que esa compañía siga prestando esos servicios. ¿Y por qué no intervino antes para vigilarla? Ya había habido varias emergencias con ese mismo buque, entre comillas. ¿Por qué no se intervino a tiempo? Esta es una tragedia perfectamente anunciable. Santos fue allá a Guatapé y salió en medio de una rechifla espléndida. Ya se las pasaremos a ustedes al aire. Bueno, hablando del atentado en el centro andino de la francesa, ¿qué? ¿Por qué no nos dicen la verdad? ¿Qué es lo que pasa ahí? De la francesa, de la mamá de la francesa y de la otra francesa. Hay una francesa terrorista que fue terrorista, estuvo presa en el Perú durante mucho tiempo, salió de allá y parece que tiene nexos con Colombia o que está en Colombia. A ver, ¿esto cómo es? ¿Nos dirán la verdad? Comillas, el aborto fue una práctica que tuvimos que vivir. Lo dice la Sandino, la de las FARC, miembro que fue de la comisión de seguimiento. Pobrecitas, tuvieron que vivir la tragedia del aborto forzado, porque tuvieron que robarse a las niñas, porque las tuvieron que violar, porque las tuvieron que embarazar y después las tuvieron que hacer abortar. Estamos con el corazón transido de dolor, en señal de duelo por las pobres FARC que tienen que hacer todo eso. Robarse niñas, embarazarlas, violarlas, embarazarlas y después hacerlas abortar. La crónica de Salud Hernández Mora sobre el famoso Rojas, que toca de paso a la Karina, la que está ahora de promotora de la paz. En el sur de Antioquia, en Venecia, Antioquia, en Nariño, Antioquia y en Arboledas, departamento de Caldas, ahí muy cerca Pensilvania, corregimiento de Pensilvania, lo que fue Rojas, cómo obraba ese hombre. Así fueron las FARC en todas partes, en cada parte hubo un Rojas. Lean a Salud Hernández Mora para que no se olviden quiénes son las FARC y quiénes son los que nos van a gobernar. La Corte Suprema de los Estados Unidos admite a trámite veto migratorio a 6 naciones musulmanas. Aparente, por lo menos, triunfo de Trump. Theresa May, primera ministra de la Gran Bretaña, recibe apoyo del Partido Demócrata Unionista de Irlanda del Norte con 10 diputados.
ya tiene apoyo de los escoceses, tiene por supuesto el apoyo del Partido Conservador, parecería que puede gobernar con tranquilidad y adelantar con tranquilidad las tareas del cumplimiento del Brexit para separar a la Gran Bretaña de la Unión Europea. A Almagro, el secretario de la OEA, alguien le propuso que se retirara de la OEA para que Venezuela no se fuera de la OEA. Contestó con mucho sentido del humor que él se iba de la OEA con mucho gusto siempre y cuando en Venezuela hubiera libertad, elecciones libres, partidos políticos en funcionamiento, liberación de presos políticos, respeto por los exiliados venezolanos que están en el exterior. En Colombia, sur del Cauca, anoche, ataque a la Sijín, 3 muertos, 4 heridos. En La Vega, sur del Cauca, anoche, La Paz de Santos. Hoy se acaba la entrega de armas de las FARC. 7.000 fierros viejos le entregan a estos sinvergüenzas de la ONU que están en Colombia y asunto concluido. La paz ha llegado. De las 940 caletas, creo que alrededor de 70, dicen la ONU que las ha mirado. 70 de 940. No tienen vergüenza. Ni las FARC, ni el gobierno, ni la ONU. No tienen vergüenza. Volvamos al mundo internacional. En Pakistán hubo 45 muertos y 261 heridos en una explosión en el noroeste del país. En Irán se adelantó una marcha con el grito «Muerte a Israel» en el Día de Jerusalén. Reconquistado por fuerzas de Irak, el barrio Al-Faruq en el casco antiguo de Mosul. No sabemos y no podemos decir qué porcentaje del casco antiguo que está pendiente de reconquista es este barrio Al-Faruq, pero esto significa que continúan las operaciones militares y que el fin del último bastión organizado de ISIS está próximo. Exhumación del cadáver del gran pintor español Salvador Dalí en juicio de paternidad. Me perdonan los queridos jueces españoles y los españoles enteros, todos ellos. Esto no es serio, esto no es juicioso. Es que la justicia opera, esto es una farsa. ¿Hace cuánto, por Dios, murió Salvador Dalí para que profanen su memoria? Para muchísimos de los amantes de su arte, tan discutido como se quiera, pero un arte fantástico que lo hizo uno de los pintores más conocidos del siglo XX, por encima de eso, por encima del respeto que se merece, está una señora que dice que es hija de Salvador Dalí y hay que exhumar sus restos. No hay derecho. Condenado Antonio Palocci, exministro de Lula y de Rousseff por corrupción dentro del proceso Lava Jato. Y en Hoy en la Historia recordaremos un personaje muy especial antes de que se vuelva mito y queremos contar un poco de su historia. Salvador Allende, que nació en un día como hoy en el año de 1908. Salvador Allende, el que fue presidente de Chile por casualidad y por desgracia para ese país. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, en La Hora de la Verdad. Los invitamos a que nos sigan desde nuestra señal en Internet, en Wonder Radio y Tuning, escribiendo La Hora de la Verdad. Allí encuentran audio de la más alta calidad. Lo mismo que como todos los días nos sintonicen en los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali, 970 AM en Bogotá y en Radio Sabana de Sincelejo, 1370 AM. Y recuerden que estamos minuto a minuto, todo el tiempo, en Twitter, nuestro usuario @Hora de la Verdad. Y hoy por primera vez desde nuestra editorial estaremos transmitiendo en vivo a través de Facebook Live. Y recuerden que también a través de nuestra página de Internet nos pueden escuchar en vivo y en diferido y nos pueden hacer llegar todas sus opiniones a través del chat. Como siempre, en esta dirección www.lahoradelaverdad.com.co.
Bienvenidos. Son las 6:16 de la mañana. En la red de Radio Red RCN, La Hora de la Verdad, con Fernando Londoño Hoyos y su equipo periodístico. Muy buenos días. Bueno, les dije buenos días, pero no son muy buenos, la verdad, teniendo en cuenta las noticias de este fin de semana, que no son las mejores. Tenemos dos tragedias que fueron noticia en el mundo entero. Una, la explosión en una mina de Cucunubá, que dejó 13 muertos y un herido. La mina, ubicada en la vereda Pueblo Viejo, era una mina ilegal, como la mayoría de las minas en Colombia. Qué pena, pero pues es así. Dicen los expertos que legalizar una mina se volvió una hazaña imposible. Y acabamos entonces con minas ilegales y con estos episodios. Lo grave es que este no es un hecho aislado. En los 5 primeros meses del 2017 se presentaron en Colombia 28 emergencias mineras que dejaron 23 fallecidos y 33 heridos, ¿no? Se dice rápido. El 60% de esos accidentes fueron en minas de carbón. Pues bien, ayer familiares y amigos, más de 1.000 personas le dieron el último adiós a 4 de los 13 mineros que fallecieron en la explosión de esa mina subterránea. Y la otra tragedia, cuyas imágenes recorrieron el mundo, pues es el naufragio de una embarcación turística que llevaba 167 personas en el embalse de Guatapé y que dejó 7 fallecidos y 2 personas desaparecidas. Una tragedia espantosa que alguien grabó y que pudimos ver cómo se hundía en minutos. Y alguien también grabó, les cuento, la visita que hizo el presidente Juan Manuel Santos a Guatapé, precisamente con motivo de esta tragedia, y a decir verdad, no le fue bien, ¿no? Una vez más, el presidente fue objeto de rechiflas y ovaciones al expresidente Álvaro Uribe, que es una manera de rechazo también al presidente Juan Manuel Santos. Pero ¿qué les parece si escuchamos cómo recibieron al presidente Juan Manuel Santos en Guatapé? Así lo recibieron. El presidente Juan Manuel Santos viajó a Guatapé, dijo que para mostrar toda su solidaridad por la terrible tragedia. Pero más allá de esta ovación, yo pregunto, ¿qué hay detrás de estas tragedias, no? ¿Fueron tragedias fortuitas, inevitables, o fueron el resultado de la improvisación y de la ausencia de los organismos de control? ¿Por qué la minería ilegal se tomó el país y por qué una embarcación que ya había tenido, dicen, episodios similares, siguió operando? Pregunto. Buena pregunta, Montserrat. ¿Por qué sigue operando? Pero no se preocupe, que ya le prohibieron la operación. De manera que tranquila. Y tranquilos los familiares de esas 9 personas que fallecieron. Así son en Colombia, así somos en Colombia, Montserrat. Primero los muertos y después se hace algo por tapar la culpabilidad en el caso de los muertos. Guatapé y Cucunubá. 2 tragedias espantosas, ninguna de las cuales tienen razón de ser. En una mina ilegal, la última. Y en Guatapé, el naufragio, hágame el favor, en las aguas tranquilas de Guatapé, una embarcación, póngala entre comillas, que se parte en 2. Montserrat, no había chalecos salvavidas. ¿Lo puede comprender usted? No. ¿Lo puede comprender? No. Bueno, no, y da mucha rabia, sí. Ahí hay un homicidio culposo de los patrocinadores y los dueños y los promotores de la embarcación y de las autoridades del gobierno que permiten que una nave de esas, cualquiera que ella sea, trabaje en las condiciones en que trabajaba sin chalecos salvavidas. Ahí hay que meter a la cárcel un poco de personas, pero no se preocupe. Ahora vendrá la presentación conveniente de esa tragedia. Y la gente por eso chifla a Santos, porque sabe que es un mentiroso, que es un embustero y que no va a Guatapé por solidarizarse con el dolor de los familiares por la muerte de sus
parientes y por la muerte y a los amigos por la muerte de sus amigos, sino que va a Guatapé a rescatar algo de su imagen. Y a la gente eso le indigna, Montserrat, le indigna, y con toda razón. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es martes 27 de junio del año 17, son las 6:25 de la mañana. No obstante, el alto costo que representó dejar a Colombia libre de aftosa pudo más la contumaz imposición del presidente bolivariano de Colombia, el camarada Santiago, y el ministro del Chirrinche, para acabar con la política sanitaria impulsada por Fedegan, solo porque pertenecía a los aciertos del gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez. Las autoridades del régimen declaran cuarentena en Arauca y varios municipios del Casanare por el resurgimiento de la fiebre aftosa. Esto implica la prohibición para el ingreso y salida y movilización de animales en esos territorios, o todo el territorio nacional. El Instituto Colombiano Agropecuario ICA... No podrá ir entonces mi Chirrinche allá. No podrá ir porque... Bueno, porque de pronto le pegan la aftosa. Exactamente. Bueno. El Instituto Colombiano Agropecuario ICA declaró cuarentena en Arauca y en los municipios de Hato Corozal y Paz de Ariporo, Casanare, por el foco de fiebre aftosa que se detectó en esos territorios. La medida abro comillas, la medida cuarentenaria para Arauca rige inicialmente por 5 días, mientras que para Tame es por tiempo indefinido. La cuarentena establecida para Paz de Ariporo y Hato Corozal es por 30 días y por prevención, dijo ICA. La aftosa es una terrible enfermedad que Fedegan combatió y mostró como bandera, como nos lo recordó el doctor Fernando Londoño, ante el mundo. Colombia libre de aftosa. Esto implica la prohibición para el ingreso, salida y movilización de animales como bovinos, porcinos, caprinos, desde y hacia los territorios mencionados. Según se ha explicado, nadie sabe cuánto tardará este brote de fiebre. Cabe recordar que en 2009 el país había sido declarado libre de esta enfermedad. Ahora ni Perú, ni Ecuador, ni Panamá recibirán nuestro ganado. Doctor Londoño, todo está perdido por cuenta de la jeta del Minchirrinchi. Estamos quedando como el sur de las vacas cuando van para el norte. Esto, William, es un delito. Sí, señor. Un delito que nos está costando mucho. Este es un delito de peligro. Sí. Promover una plaga por incapacidad, por ineptitud, por odio contra Fedegan y contra su presidente. Por envidia. No se le puede causar un daño de esta magnitud a la ganadería colombiana. Eso no se puede hacer. Este es un atentado contra la economía del país, contra la ganadería nacional. En el año 2009 se declaró libre el país de aftosa. Sí, señor. ¿Cuántos años en esta batalla? ¿Cuántos años? Claro. ¿Y cuántos años para que tuvieran la seguridad las autoridades sanitarias del mundo de que Colombia estaba libre de aftosa? Una vez que vuelve a ser declarado territorio con aftosa, sáquelo de ahí, sáquelo de esa categoría. Bueno, por lo pronto hay que esperar a que Minchirrinchi se vaya del ministerio. ¿Cuántas mentiras irán a contar? Ya estaban diciendo que era culpa de los ganaderos. Los mismos ganaderos que liberaron el país de aftosa ahora son los culpables de haber traído la aftosa. Sí. Por eso su artículo de hoy sobre las mentiras es no es verdad, es conveniente, ya es viral, porque la gente se está dando cuenta, doctor Londoño, que las cosas en Colombia, para que sean verdad, tienen que ser mentira.
oficiales. Sí, la conveniencia. Entonces, qué vergüenza. En el caso del Andino es conveniente acabarle la vida a unos muchachos que pueden ser revolucionarios y pueden tener ideas de esto, de aquello. No hay contra ellas una sola prueba de que hayan puesto la bomba en el Andino, pero es conveniente, porque la verdad verdadera es inconveniente. Eso es lo que escribimos hoy en Las Dos Orillas. Muy bien. Ya lo pueden leer ustedes en Las Dos Orillas o lo pueden leer en la página de La Hora de la Verdad. En nuestra página de internet de La Hora de la Verdad. Bueno, y nos vamos para los Estados Unidos. Cristina Londoño, buenos días. Hola papi, muy buenos días y muy buenos días a todos. Hoy tenemos una noticia bastante extraña que no se ha dado muy frecuentemente durante este gobierno, y es que estamos hablando de una victoria para el presidente Donald Trump. Se la dio la Corte Suprema de Justicia restableciendo parcialmente la orden ejecutiva del presidente que prohíbe la entrada de viajeros de 6 países mayoritariamente islámicos a los Estados Unidos. La Corte Suprema revocó órdenes de jueces o de cortes federales inferiores que habían bloqueado esta orden ejecutiva del presidente Trump porque la consideraban antimusulmana y decían que violaba la Constitución de los Estados Unidos, que trata de manera igualitaria a las personas, no importa su religión. Los jueces dijeron que van a escuchar en octubre los argumentos completos en el caso que, como ustedes bien saben, ha provocado reacciones acaloradas en toda la nación. Los 6 países incluidos en este veto son Irán, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen. Y lo que dice la Corte es que se le puede prohibir la entrada a los viajeros que carecen de un reclamo creíble de una relación de buena fe con una persona o entidad de Estados Unidos. En otras palabras, si no tienen familia aquí o trabajan para una compañía que tenga sedes en este país, pues no pueden entrar. El presidente Trump dijo que es una clara victoria para la seguridad nacional de este país y que va a ayudar a defender su responsabilidad número 1, que es mantener a salvo a los estadounidenses. El gobierno de Trump ha dicho que esta prohibición era necesaria para poder revisar quiénes son los viajeros de esos países que están entrando a este país y revisar también cómo se están realizando o cómo son los procedimientos de selección para darle visas a las personas de esos países. Una victoria, como les digo, para el mandatario en la mayor controversia que ha tenido hasta ahora su joven presidencia. De otro lado, lo que parece una derrota, y es que la Oficina de Asuntos de Presupuesto del Congreso, que es un órgano sin partido, dijo que la reforma de salud que está proponiendo el Senado dejaría a 22 millones de estadounidenses más sin seguro médico durante la próxima década, en comparación con la ley actual conocida como Obamacare. Ustedes saben que Trump, cuando llegó al gobierno, dijo que iba a acabar con Obamacare y que él tenía un plan de salud muchísimo mejor, pero estos 22 millones de personas sin seguro pues puede complicar aún más los planes de los líderes republicanos en el Senado, que están empujando su propia propuesta. Ya la Cámara de Representantes había presentado la suya, que según este mismo organismo dejaba a 23 millones de personas sin seguro médico. Ahora viene la del Senado y deja a 22 millones de personas sin seguro médico. El jefe de la mayoría en el Senado, el republicano Mitch McConnell, dice que lo importante de esta propuesta es que va a reducir los pagos de seguro en un 30% para la mayoría de los estadounidenses, que reduce los impuestos en $7,000 millones y que también reduce el déficit de los Estados Unidos. Sin embargo, pues claramente es una medida que está complicada y que en el Senado pues hay muchos republicanos que están diciendo que no están dispuestos a apoyar. Entonces la pelea sobre este tema pues es algo que definitivamente le causa problema al presidente Trump. Y finalmente tengo que hablarles de las broncas que está teniendo la Casa Blanca con la prensa, porque se están acalorando y cada vez son peores. ¿Qué es lo que está pasando? El portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, no está dejando entrar cámaras siempre a las conferencias
conferencias de prensa. Esto antes era tradición todos los días en la sala de prensa de la Casa Blanca. El portavoz de los gobiernos anteriores se dirigía a la prensa y hablaba de todos los temas, y esta conferencia de prensa podía durar hasta 1 hora. Viene este señor Sean Spicer, se pelea con los medios, a veces no está dejando entrar no solo cámaras, a veces no está dejando entrar micrófonos. Ya la cadena CNN, por ejemplo, mandó un artista para que haga dibujos, y él dice que es que él no quiere figurar, no quiere ser estrella en días en que el presidente Trump está hablando en otras conferencias de prensa, como por ejemplo en el Jardín de Rosas. Sin embargo, los medios aquí en Estados Unidos están bastante molestos, especialmente porque el presidente Trump no está hablando mucho, y las entrevistas que le da en su mayoría son a la cadena Fox News, que los otros medios catalogan como comerciales, porque pues es una cadena que aplaude todas las medidas presidenciales. Es lo que tengo por el momento. Ahora regreso contigo al estudio, papi, que tengas muy buenos días, y muy buenos días a todos. Quedamos bien enterados de lo que pasa en los Estados Unidos y de las muchas dificultades políticas del presidente Trump. Y tiene 3 veces más popularidad que Juan Manuel Santos entre nosotros. Miren ustedes lo que son las cosas. Santiago Castro. Doctor Londoño, muy buenos días, y muy buenos días para todos nuestros oyentes y para los compañeros aquí en la mesa. El diario La República trae hoy una gráfica en la que se compilan las cifras económicas de 2017, cifras que hemos venido analizando aquí en la Hora de la Verdad. El crecimiento económico en el primer trimestre estuvo en 1,1%, bajonazo histórico, doctor Londoño, y el peor dato desde 2009, cuando Colombia sentía el embate de la crisis internacional de 2008. El desempleo, que en nuestro país se asume como desocupación, está en el 8,9%, mientras que la informalidad se mantiene en el 49%. La inflación aún está por encima del rango meta y cerró el mes de mayo en 4,37%. La mayoría de los analistas insiste en que, una vez más, no se cumplirá con la meta de inflación y tampoco con la de crecimiento económico. El gobierno insiste en un crecimiento del 2,3% para 2017, pero el Banco de la República sugiere un crecimiento de 1,8%. El Fondo Monetario Internacional de 2,3%, el Banco Mundial, que también bajó su proyección para Colombia a 2,2%, y el nuevo codirector del emisor, José Antonio Campo, ha sido el menos optimista y habla de un crecimiento cercano al 1,5%. Por otra parte, doctor Londoño, el índice de confianza del consumidor ha estado en terreno negativo en 2017 y volvió a caer en mayo para ubicarse en menos 16,9%. El índice de confianza comercial se ubica en 15,3%, punto más bajo desde el año 2014, y lo mismo está pasando con el índice de confianza industrial, que está en menos 8,8%, algo que no se veía en los últimos 6 años. Con relación a la deuda externa, si bien hay una aparente mejoría con relación al último trimestre del año 2016, cuando cerró en 120.191 millones de dólares, representando el 42,5% del PIB, y en el primer trimestre de 2017 se ubicó en 121.334 millones de dólares, que representa el 39,1% del PIB, es menester recordar que, de acuerdo con datos oficiales del Banco de la República, en el año 2010, doctor Londoño, la deuda externa era de 64.792 millones de dólares, en su momento solo el 22,6% del PIB. Un país endeudado, donde casi todos los indicadores caen y varios ya están en terreno negativo, donde la confianza en la economía y en el gobierno están en mínimos históricos, es lo que tenemos. ¿A qué país le habla, ministro? Prosperidad para todos. Se dice muy fácil que el 49% de los empleos en Colombia son informales. Eso se dice muy fácil, ¿no es cierto, Santiago? Se dice fácil. No, se dice fácil. Vaya viva en esa situación. El 49% de los supuestos empleados o trabajadores, trabajadores que hay en Colombia, en este momento, a estas horas de la mañana, no saben qué va a ser de su día. Porque van a salir a la calle a rebuscar. ¿A rebuscar qué, Santiago, en épocas de crisis? Es que en épocas de actividad económica y donde crecen los negocios y las importaciones y el comercio aumenta, algo cae
de la mesa del rico epulón para que se convierta en migajas que pueda recibir el pobre. En estos momentos de crisis, dígame, estos desempleados, estos desinformales, ¿cómo lo dirá Santos? Es que ya no sé cómo lo dirá. Estos trabajadores informales, que son en verdad desempleados, ¿qué van a tener? ¿Qué van a recibir? ¿Cómo sobreviven? Se dice muy fácil. Váyase a uno de ellos por un ratico, para que usted sepa lo que es amargura, lo que es angustia, lo que es dolor de esa gente buscando un mendrugo de pan para sus hijos. ¡Qué horror! A esto nos llevó este gobierno maldito, perdónenme la expresión, pero es que ante estos hechos lo que uno siente es verdadera indignación. ¿Cómo es que la mitad de los supuestos trabajadores en Colombia no han resuelto el problema del desayuno de hoy? Vanessa Araujo. Doctor Londoño, compañeros de la mesa y queridos oyentes, muy buenos días. En Venezuela la semana pasada estuvo marcada por nuevos nombramientos en las Fuerzas Armadas. Desde ese momento los rumores de que se estaría gestando un golpe militar se empezaron a escuchar más fuerte. Para muchos este fin de semana se confirmaron esas sospechas. El sábado pasado, 24 de junio, se celebró la batalla de Carabobo y ese día en Venezuela es proclamado como el Día del Ejército. Se realiza entonces usualmente un acto en el campo de Carabobo en donde se presume de la potencia militar. Sin embargo, esta vez no fue así. El evento se limitó a la Academia Militar en Fuerte Tiuna. No fue un desfile, sino una parada militar. Maduro marchó lentamente por la academia, pero esta vez estaba acompañado por 12 guardaespaldas, lo cual, según expertos, es la confirmación de que el presidente no se siente seguro entre los miembros de las Fuerzas Armadas. Luego, el domingo 25 de junio, se llevó a cabo un acto de transmisión de mando. Asumían 8 nuevos jefes de las regiones estratégicas de defensa integral y Nicolás Maduro no asistió. Además, en el acto no hubo civiles como se acostumbra, solo habían militares y a los dos lados de la tarima en la que se realizaba el evento había francotiradores en posición para disparar. Más tarde ese domingo, Maduro salió en televisión nacional a confirmar las sospechas. El dictador reconoció esa tarde que existe un descontento entre los militares y que se estaba planeando la ejecución de un alzamiento militar que, según el dictador, se iba a realizar el 24 de junio, el día anterior. Pero además, entre los rumores que venimos anunciando en la hora de la verdad sobre el quiebre en las Fuerzas Armadas, rumores que ya son certezas, se habla también de que se estaría adelantando la entrega del poder a Diosdado Cabello, que fue quien realizó los nuevos nombramientos en las Fuerzas Armadas la semana pasada. Al parecer, Cabello nombró a sus compañeros de promoción en la Guardia Nacional y la aviación para irse blindando porque sería él quien asumirá el mando. Mientras tanto, la situación de los venezolanos es cada vez peor. El sábado, Lilian Tintori posteó en sus redes sociales un video en el que muestra cómo Leopoldo López grita desde su celda que lo están torturando y que por favor denuncie. Al respecto, Maduro no ha dicho nada. En las calles siguen cayendo jóvenes y la gente se está muriendo de hambre. Según un informe de la Fundación Cáritas, el 11.4% de los niños venezolanos están desnutridos y Venezuela está a punto de caer en una crisis humanitaria por falta de alimentos. Hoy se cumplen 88 días de protestas y ya son 96 las víctimas mortales. Bueno, Vanessa, es usted muy diplomática. Venezuela no está a punto de caer en una crisis humanitaria. Está en una crisis humanitaria hace mucho tiempo. También lo dice usted muy fácil, 11.4% de los niños está en estado de desnutrición. ¿Sabe lo que eso significa? Que está como los niños de La Guajira, muriéndose de hambre el 11.4% de los niños del país más rico de América. Eso es lo que fabrica el socialismo. Eso es lo que han hecho entre Chávez y Maduro. Esa es su herencia maldita. Niños muriéndose literalmente de hambre. Eso queda del país más rico de América. De Mar Corto. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la hora de la verdad, muy buenos días. Hoy el país se prepara para el gran acto, el gran show. No sabemos si habrá saltimbanquis y payasos, pero lo que sí sabemos es que será otra jornada donde el presidente Juan Manuel Santos tratará de demostrarle al mundo que él sí es un verdadero premio Nobel de Paz. Este martes, en Mesetas, departamento del Meta, el presidente de la República anunciará que la narcoguerrilla de las FARC
terminó, supuestamente, con el proceso de dejación de armas. Ese evento tendrá como invitado principal a alias Timochenko, quien viajó desde una zona veredal en el Catatumbo, y contará también con la presencia de su interlocutor Juan Manuel Santos, quien el viernes en el Congreso de Publicidad en Cannes, Francia, había mentido de manera descarada ante su auditorio cuando afirmó que el desarme definitivo era el viernes 23 de junio, cuando realmente se trataba de un acto que se llevará a cabo hoy, 27 de junio, en el departamento del Meta. Todo listo está. El secretariado de las FARC está también en la zona. Iván Márquez, Joaquín Gómez, Mauricio Jaramillo, Pablo Catatumbo, Pastor Alape, Bernulfo Álvarez, Carlos Antonio Lozada y Ricardo Telles están en la pista de aterrizaje esperando a su mesías, al presidente Juan Manuel Santos. Entre tanto, la ONU dio a conocer que supuestamente solo han recibido 7.132 armas e inspeccionado 77 caletas de las 949 que deben quedar en manos de ese organismo. El mismo organismo internacional expresó en un comunicado que las armas que quedan en poder de los guerrilleros de las 26 zonas veredales son las de los terroristas encargados de la vigilancia dentro de los campamentos. Armas que no sabemos ni cuántas son ni de qué tipo son esas armas. Viendo este panorama, solo le queda al decir respecto a esto, las FARC han dejado unos cuantos fierros y las caletas siguen escondidas y llenas de armas. Esto del presidente Santos y la guerrilla de las FARC hoy en el departamento del Meta se configura como un show más donde la mentira y la distracción son los verdaderos protagonistas. Las armas son los fierros vetustos que utilizaron las FARC y quedaron fuera de servicio hace mucho tiempo. Fuera de servicio, es decir, fuera de capacidad de disparar. Y por eso la ONU no deja mirar a los periodistas de Colombia, es decir, a los ojos del mundo, qué fue lo que recibió. Porque sabe que está recibiendo un embuste, que eso es una patraña, que no hay tales armas, ni hay tal entrega, ni hay tal paz. Entre la ONU, Santos y Timochenko le están metiendo una mentira monumental al mundo. Vamos a ver cuántos lo creen. Y en un minuto estaremos con Nubia Estela Martínez, directora del Centro Democrático. ¿Cómo es la alianza del Centro Democrático con Andrés Pastrana para las elecciones del año 2018? En un minuto.